Busquemos un intervalo de confianza y C para la media poblacional que la desconocemos, por eso buscamos un intervalo, suponiendo que conocemos la varianza poblacional por alguna razón. Generalmente nosotros vemos esta fórmula que ahora vamos a llegar a por qué, porque esto es un pivote básicamente, y que se comporta normal 0,1, también vamos a ver por qué. Esto lo vamos a olvidar por ahora, involucra el teorema central del límite, lo vamos a ver un toque más adelante en el video. Entonces, vamos a suponer que nuestras x sub i se comportan normalmente con medida mu, para la cual queremos buscar un intervalo, y varianza conocida, por eso le pongo un tic. Y para que esto sea más tangible, llamemos a las x la altura de las personas en Argentina. Suponemos que la altura la medimos en metros, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Básicamente, si nosotros hacemos un gráfico con el eje x y el eje y, donde acá tengo el eje y que representa las frecuencias, en realidad más precisamente sería la densidad, pero para que sea decir frecuencia me parece que es más visual, se entiende mejor. Y acá en el eje x son los posibles valores de x sub i. Bueno, los x sub i van a tener una media, que nosotros la desconocemos y para la cual nosotros queremos un intervalo. Ahora, esta normal, o sea, este grafiquito, no, me está determinado por la función de distribución de la normal, básicamente. O sea, esta función, que se puede pensar como i, a medida que uno le mete distintos valores de x, va a ir cambiando el valor de y que escupa y vamos a caer acá en distintos valores de y, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la normal? Básicamente la curva sigue esta regla. Entonces, para x sub i chicos, me escupe un valor de i bajo, significa que x sub i chicos tienen baja frecuencia. Y para x sub i en el medio son los valores de más frecuencia. De hecho, en la normal, la media, la moda, que es el valor más frecuente, y la mediana, el valor que parte los datos por la mitad, coinciden. O sea, que la media básicamente pone a 50% para atrás y 50% para adelante de ella. Estos serían características de la normal. Bueno, ¿por qué me metí un poco con la normal? Bueno, yo noto que en la normal aparece el parámetro mu, que es el que quiero estimar. Entonces, cuando me piden un intervalo de confianza, básicamente me dicen selecciona un límite inferior y selecciona un límite superior, en el cual se englobe un nivel de confianza de 1 menos alfa. Nivel de confianza 1 menos alfa para ser genéricos. Si yo quiero un nivel de confianza del 90%, bueno, le digo 1 menos alfa, tenés que ser 90%. Es decir, que en todo este área se tiene que encontrar un 90% de probabilidad de caer ahí. Tengo que elegir dos números que cumplan esta condición. Ahora, yo por eso es la razón que yo necesito una distribución. Necesito ver cómo se comporta mi variable, o sea, qué función gobierna el comportamiento de mi variable, para yo encontrar este límite superior y límite inferior. En mi normal, básicamente sería el x que acumule 1 menos alfa sobre 2 de probabilidades y el x que acumule alfa sobre 2 de probabilidades. Es decir, si yo quiero un nivel de confianza del 90%, alfa es igual a 10%, alfa sobre 2 es igual a 5%. O sea, necesito un valor de x que me acumule 5% para este lado y un nivel de x que me acumule 95% para allá, que es lo mismo que decir un 5% de este lado, ya que sabemos que la suma del área total es 1, ya que es una función de distribución de probabilidad. Bueno, ahora, ¿por qué se usa x raya? No olvidemos que nosotros tratamos de buscar un intervalo de confianza para estimar mu. Entonces, nosotros ya sabemos que un estimador insesgado y bueno para estimar mu, de hecho lo que se usa sería x raya. Entonces yo necesitaría básicamente para encontrar intervalos de confianza se necesita algo que se llama pivote. ¿Qué es un pivote? Bueno, es una formulita básicamente que tiene una distribución y que contiene mi parámetro estimar. Básicamente necesito que el pivote tenga mi parámetro estimar, parámetro a estimar, que en este caso es mu, y también necesito que tenga una distribución que a su vez no dependa de mi parámetro estimar, o sea, no dependa de mu. Y noten que esta formulita de acá sería la estandarización de x raya, contiene mi parámetro estimar mu, esto es un dato del ejercicio, ya que conocemos el sigma cuadrado, por lo tanto conocemos el desvío, n va a ser un dato del ejercicio y x raya también va a ser un dato del ejercicio. Y esto va a tener una distribución normal 0,1. Y mu va a ser una incógnita, así que yo podría primero, ¿por qué me sirve tener una distribución? Para asignar valores a mi límite inferior. Ya que es una normal 0,1, que la variable que caracteriza la normal 0,1 es z, yo acá busco z de 1 menos alfa sobre 2 como límite superior y como límite inferior z de alfa sobre 2. Entonces esto de acá vendría a ser mi pivote. Pivote. Bueno, pero veamos un poco la construcción de ese pivote así no se los tiro de la nada. Dijimos que nosotros queremos
estimar mu. Una buena aproximación para estimar mu, bueno, decimos, nosotros sabemos que x raya, que es igual a la sumatoria de las x sub i dividido n. Si tengo n datos, sumo de 1 hasta n datos. Ya que estoy dividiendo por n, tengo n datos. Y nosotros sabemos que esto es un estimador insesgado, o sea, estima mi parámetro poblacional mu. ¿Por qué es un estimador insesgado? Porque yo saco la esperanza de x raya, vendría a ser la esperanza de la sumatoria de las x sub i dividido n, sumo de 1 hasta n, saco mi constante afuera de mi esperanza, 1 sobre n, y después la esperanza de una sumatoria es n veces la esperanza de x sub i, o sea, la esperanza de una sumatoria es la suma de las esperanzas. Esto se puede hacer aún si las variables son dependientes, lo cual en este caso no lo son, porque nosotros supongamos que extraemos una muestra aleatoria x1 hasta, extraemos una muestra aleatoria de n datos, o sea, estos serían los datos de mi muestra, de los cuales de esos datos yo estaría con x raya sacando el promedio de esos datos. Por eso también a x raya se le llama la media muestral, porque sale de una muestra, media muestral. Bueno, entonces dijimos que esto es insesgado porque acá se cancela n y la esperanza de mis x sub i. Recuerden, cada x sub i salió de una muestra de que se comporta normalmente. Y dijimos que la esperanza en este caso es mu. Por lo tanto, yo sé que la esperanza de mi estimador x raya es mu. Por lo cual también es insesgado, ¿no? Insesgado. Pero también a nosotros nos importa conocer la distribución de x raya y sus parámetros. O sea, x raya, sabemos que x raya que es la suma de variables normales, independientes entre sí sumados, ya que salió una muestra aleatoria. Esto es una muestra aleatoria. Que sea aleatoria garantiza independencia entre las observaciones, por lo tanto, cada observación, que es x sub i, que se comporta normalmente, es independiente una de otra. Entonces, como es la suma de normales, x raya se comporta normalmente también. Esto se puede probar. Si lo hacemos ahora me quedo sin tiempo. Bueno, dijimos que la esperanza es mu, ya que es un estimador insesgado de la media, por lo cual va a cumplir que la esperanza es el parámetro estimar mu. Y la varianza es un toque más complicado de ver. La varianza x raya vendría a ser la varianza de la sumatoria de 1 hasta n, ya que tengo n datos de mis x sub i dividido mi cantidad de datos n. Saco mi constante 1 sobre n al cuadrado afuera y me queda la varianza de la sumatoria de los x sub i, de 1 hasta n. Ahora, la varianza de una sumatoria solamente es la suma de las varianzas, en este caso vendría a ser n veces varianza de xy, si las xy son independientes entre sí. Con la esperanza no pasaba, que hacía falta independencia, pero con la varianza sí hace falta independencia. Pero bueno, por suerte, ya que es una muestra aleatoria, si son independientes, puedo cancelar mis n acá y me queda varianza de xy, que es sigma cuadrado dividido n. Y sigma cuadrado, a su vez, es algo que nosotros conocemos. Que ese dato que lo conocemos nos va a servir ahora en un ratito. Entonces dijimos que x se comporta normalmente con varianza sigma dividido n. Sigma cuadrado dividido n. Bueno, y para la construcción de mi pivote, yo lo que voy a hacer ahora es estandarizar x raya. O sea, básicamente estandarizar el proceso de estandarización a mi variable x raya, se le resta la media y se divide por su desvío. Y esto cuando estandarizo voy a una normal 0,1. Estandarizar solo se hace cuando tengo una normal. O sea, yo tengo una normal y para llevar, o sea, esta normal con media desconocida, la voy a llevar mediante el proceso de estandarización a una normal con una media que ahora una media que es 0 y con un desvío que es 1. Desvío varianza es 1. O sea, en este caso desvío y varianza coinciden. Por lo cual yo ahora sí, acá lo escribí, acá yo tenía x de 1 menos alfa sobre 2 y tenía x de alfa sobre 2. Bueno, al estandarizar se cambia un poco el nombre de mi... Se usa z para denotar que es una normal, pero en este caso con media 0 y desvío 1. Y acá tengo z de alfa sobre 2 y en este caso, en el caso de las x, yo tendría z de 1 menos alfa sobre 2 como mi límite superior. Y acá también sigo conservando mi nivel de confianza de 1 menos alfa. O sea, básicamente tengo la misma normal, solo que mediante el proceso de estandarización, que es este de acá, yo llevo a mi variable aleatoria, en este caso x raya, a una variable, a algo normal. Ahora, algo que tal vez lo expliqué medio confuso. Esto yo dije que era la altura de los argentinos, o sea, x sub i. Lo que yo en realidad tendría que hacer, o sea, no pasé de esta normal a esta. Lo que yo pasé fue la variable x raya dividido n a esta normal 0,1. Eso tal vez lo dije mal. Lo que en realidad pasé, bueno, yo me salté un paso.
lo que hice fue pasar de esta normal, que son la altura de los argentinos, me fui mediante el proceso, estandaricé esa variable, la altura de los argentinos, o sea, primero que nada, hice el promedio de la altura de los argentinos muestralmente, y después la estandaricé, primero que nada, vamos de a pasos. Bueno, hice el promedio de la altura de los argentinos, o sea, ahora tengo una nueva variable aleatoria también normal, pero en el eje X voy a tener distintas X rayas sub I. Y acá voy a tener la media de las X rayas sub I. Esto vendría a ser como básicamente la media poblacional del promedio de las alturas de los argentinos. Sé que es confuso, entonces yo lo que hice fue, o sea, agarré de mi muestra de altura de los argentinos, ¿no? Y yo dije que cada vez que extraía n datos. O sea, en mi primera X raya muestral, lo que hice fue, bueno, saqué n datos, n datos de cada uno representando la altura. Y lo que hice, bueno, sumé los n datos y dividí por la cantidad de datos, ¿no? Esto me dio mi X raya sub 1. Luego repetí ese proceso. De nuevo saqué, en mi X sub 2 raya, de nuevo saqué n datos distintos a los anteriores. Los sumé y los dividí por la cantidad de datos que saqué, que es n, y me dio mi X raya segunda muestral. Repetí este proceso, digamos que 10 veces, así no ponemos más letras. Este proceso lo repetí 10 veces, entonces sumé n datos y después sumé esos n datos, x sub i de 1 hasta n, y dividí por cantidad de datos, y me dio mi X raya muestral, mira, mi X raya muestral número 10, ¿ok? Esa X raya muestral sigue una distribución normal, como vemos acá, como probamos. La media es mu, que también la desconozco. O sea, la media, en este caso, coincide con la media de mis X sub i. O sea, si yo la quisiese dibujar, en realidad yo lo que tendría que hacer es, si quisiese, no sé, hacer por alguna razón, para que sea más visual, supongo. Si yo la quisiese dibujar, tendría acá la media de los X sub i, que va a coincidir con la media de mis X raya. Entonces se ve una cosa así. Lo único que va a cambiar es la varianza. En este caso, en el caso de mis X sub i, la varianza es sigma cuadrado, y acá es sigma cuadrado dividido n. Como divido por un número que es mayor a 1 y positivo, porque n es positivo, la varianza va a ser menor. Un denominador grande achica la varianza. Y con varianza menor, bueno, mi curva, los datos se concentran más. O sea, es una curva un poquito más alta, si se quiere ver. Es una curvita más que se ve más puntiaguda. Tiene menos varianza, menos variabilidad entre los datos. Misma media, pero distinta varianza. Esto acá vendría a ser cada X sub i raya. Este vendría a ser X sub 2 raya, por ejemplo. Acá tengo a X sub 10 raya, si se quiere. Este vendría a ser X sub 2, sub 3 raya. Bueno, pero de nuevo, yo tengo mi media y de nuevo quiero mi intervalo de confianza de 1 menos alfa para la media. O sea, pasé de las X a las X raya, acá pasé de X a X raya mediante el proceso de estandarización, o sea, esta fórmula es lo que me pasó a esta normal. Y ahora lo que quiero hacer es, perdón, sigo confundiéndome, ¿cómo pasé de esta a esta normal de las X raya? Bueno, lo que hice básicamente fue sumar las XY y dividirlas por n. Eso fue lo que me hizo pasar acá. Y ahora mediante esta fórmula de estandarización voy a estandarizar mis X raya. O sea, la media ahora va a pasar de ser, perdón, quiero hacerlo simétrico. Va a pasar de ser mu 0, va a tener ahora una media de 0 y un desvío 1. Esto acá es mi normal 0, 1. ¿Y qué quiero estandarizar? Bueno, en este caso busco estandarizar los X raya. Mediante esta formulita yo pasé de esta curva a esta curva. ¿Y por qué quiero pasar una normal 0, 1? Porque bueno, tengo bien establecido las probabilidades que hay entre mi límite superior, z1 menos alfa sobre 2, y z de alfa sobre 2. Acá voy a tener un nivel de confianza de 1 menos alfa también. Estos números son más conocidos, ya que los puedo buscar en las tablas. Y bueno, y ahora creemos nuestro intervalo de confianza. ¿Cómo se ve esto? Bueno, ahora sí a la cuestión. Una cosa antes. Yo acá supuse que las XY se comportaban normalmente. Y ahora les dije que les iba a hablar sobre n mayor a infinito. ¿Puede ser que las XY no se comporten normalmente y se comporten, por ejemplo, tengo que las XY se comporten uniformemente? Es otra distribución, que no tiene nada que ver con la normal. Pero por el teorema central límite
cuando n es suficientemente grande, o sea, tiende a infinito, se usa en casos prácticos cuando n es mayor a 30. Bueno, la distribución, que sería la media de mis uniformes, es decir, de nuevo, extraigo x sub 1, x sub n datos de mi distribución uniforme y hago el promedio de cada de esos datos, lo mismo que hacía acá, solo que ahora suponemos que cada x sub i es una distribución uniforme, suponete. Bueno, si yo tengo, en este caso, más de 30, o sea, voy a hacer este proceso en vez de 10 veces, por lo menos 30 veces, se puede probar por el teorema central límite que la distribución de x raya es aproximadamente normal. Si mis x sub i fuesen normales, la distribución de x raya es exactamente normal, porque la suma de normales es exactamente otra suma normal. Pero si mi distribución no es normal, es cualquier otra, cualquiera sea, por ejemplo uniforme, si yo tengo 30 medias muestrales de distribuciones uniformes, esto se aproxima por el teorema central límite a una distribución normal. Y es por eso un poco esto. Pero, o sea, si bien sirve para mi intervalo de confianza, no es lo central ahora. Así que sigamos suponiendo que las x son normal, que yo tengo, en este caso, 10 medias muestrales. Y vamos a crear el intervalo de confianza. Entonces dijimos que teníamos nuestro pivote en el medio, x raya menos mu dividido sigma dividido raíz de n, va a estar entre un valor de z de 1 menos alfa sobre 2 y otro valor de z de alfa sobre 2, con una probabilidad de 1 menos alfa, básicamente. O sea, básicamente, yo tengo a mi pivote acá en el medio, que va a estar, mi pivote está en el medio, que va a estar, tiene que estar entre estos límites. ¿Cuál es? Ahora, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿por qué esto es un buen pivote? Porque gracias a que sigo una distribución siempre a un cambio de su media, ya tengo los límites, mi límite inferior y mi límite superior. Esto va a ser un dato del ejercicio. Y después, por alguna razón, yo conozco el desvío poblacional. N va a ser un dato del ejercicio que me va a ayudar a construir X raya. Y puedo despejar mu acá. Entonces despejemos mu. Bueno, lo primero que podría hacer para despejar mu sería multiplicar todos los términos por sigma dividido raíz de n. Entonces esto me queda la probabilidad de z de alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n. Esto me queda menor a x raya menos mu, menor a z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n. Esto es igual a 1 menos alfa. ¿Cómo podría seguir? Bueno, otra cosa que puedo hacer, yo quiero este mu. Generalmente no se hace así, pero bueno, a mí me parece más rápido. Si este mu lo quiero positivo, entonces multiplico todos los términos por menos 1. Entonces me queda menos z de alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n. Es menor, perdón, cuando multiplico por menos 1 se cambia el signo de la igualdad. Es mayor a menos x raya, ya que multiplico por menos, por más mu, ya que multiplico por menos, cambio el signo de la igualdad. Menos z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n. Esto es igual a 1 menos alfa. ¿Qué pasó acá? Bueno, ¿por qué cambié la igualdad? Si yo tenía, por ejemplo, que si esto vale 3, yo sé que 3 es mayor a 2. Bueno, si multiplico todo por menos 1, me quedaría menos 2 menos 3. Y menos 2 es mayor a 3. O sea, esta igualdad estaría mal. Yo la tengo siempre que cambiar de posición. Es por eso. ¿Y qué más pasó acá? Bueno, esto lo multiplico por menos 1, esto lo multiplico por menos 1. Y otra cosa que puedo hacer, yo sé que mi normal 0,1, volvamos un poco a la normal 0,1, es simétrica respecto a la media. Nosotros hablábamos de que la media también era la mediana, que era, o sea, esta sección es como un espejito de esta sección, ya que la media es 0 en este caso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa? Que si yo me corro la misma distancia desde 0 hasta la derecha, voy a tener el mismo número en positivo que si me corro la misma distancia hasta la izquierda, el mismo número en negativo. Es decir, que el módulo de z de alfa sobre 2, que claramente va a ser un negativo porque me corro para los negativos desde el 0, va a ser igual a z de 1 menos alfa sobre 2. O sea, la distancia desde 0 hasta z 1 menos alfa sobre 2 va a ser lo mismo que la distancia de 0 a z alfa sobre 2. Claramente tiene sentido porque me moví desde 0 la misma distancia para un lado o para el otro. Por lo tanto, yo puedo decir que z alfa sobre 2, que es un número negativo, de hecho este número, si tengo un intervalo de confianza de 90%, z de 5%, el z que me acumula alfa sobre 2, que vendría a ser en este caso alfa es igual a 10%, ya que tengo 1 menos alfa igual a 90%. Bueno, alfa sobre 2 es 5%, y esto es 1,645, menos 1,645, y z de 1 menos alfa sobre 2, que sería z de 1 menos 5%, o sea, 0,95%, lo pueden buscar y es 1,645. Noten que es el mismo número, pero en positivo.
Por lo cual yo puedo decir, acá al costadito voy a escribir que menos z de alfa sobre 2 es igual a z de 1 menos alfa sobre 2. También puedo escribir que menos z de alfa sobre 2 es lo mismo que más esto, en positivo, pero vamos con la otra convención. Menos esto es igual a menos z de 1 menos alfa sobre 2. Por lo cual esto es igual a z de 1 menos alfa sobre 2. ¿Cómo me queda esto? De nuevo, si ahora yo lo que voy a hacer es pasar esto sumando o sea, sumar x raya en todos los términos y reorganizar, noten que esto es mayor a mu y esto es menor a mu, ya que mu es mayor a esto, este sería mi límite inferior, este sería mi límite superior, este lo voy a poner acá y este lo voy a poner de este lado, básicamente. Entonces me quedaría la probabilidad de que z menos z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n, sumo x raya más x raya, sea menor a mu, o sea, hice este término, le sumé x raya y lo puse de este lado acá. También, a su vez, también sea menor a z de 1 menos alfa sobre 2, este de acá, sigma dividido raíz de n, más x raya. Sumé el x raya en ambos términos. Y como lo sumé acá se me fue, básicamente. Bueno. Y esto me sigue conservando un nivel de confianza de 1 menos alfa. O sea, esto varía muchísimo en libros. Este menos z de alfa menos z de 1 menos alfa sobre 2, algunos dicen, bueno, me queda menos z de 1 alfa sobre 2 es lo mismo que z alfa sobre 2 positivo. O sea, algunos ponen z alfa sobre 2 acá. Yo prefiero dejar que este número sean iguales, así yo veo que, noten que yo tengo a mi intervalo, si yo quisiese graficar un poco esto, se vería como una cosa así. Tendría mi intervalo de confianza, vendría a ser este. Tendría a mu acá y me estaría corriendo. Mu sería menor a z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n más x raya. Y mu también sería mayor a menos z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n más x raya. O sea, básicamente este de acá vendría a ser mi límite inferior, que es igual a todo esto de acá abajo, y este es mi límite superior, que es igual a todo esto de acá abajo. Y entre estos límites se encuentra mi confianza 1 menos alfa, básicamente. Noten que mu acá está en el medio y sería mi mu del medio. Ahora notemos una cosa, ¿cuál es la distancia total de mu? Bueno, básicamente si yo quisiese hacer la distancia de este intervalo larguito, o sea, yo tendría que hacer el límite superior menos el límite inferior. Esto me quedaría, el límite superior es z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n más x raya, menos el límite inferior, que sería menos z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n más x raya. Noten que acá yo tengo x raya sumando, y si distribuyo el menos acá se cancela, y después este menos va a convertir esto en positivo, y esto me queda que el límite superior menos el límite inferior, que se le llama longitud del intervalo L, es igual a 2 veces z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n. Y lo que se llama, lo que en algunos cursos se le dice error, no sé por qué, vendría a ser la longitud dividido 2. O sea, si yo divido por 2 todos lados, esto se me cancela. Básicamente, y me queda que esto vendría a ser mi error. Y ahí se puede también despejar n, etcétera, un montón de cosas. Y otra cosa que quiero que vean, para la construcción del intervalo de confianza, notemos que yo me moví, acá tengo x raya fijo, o sea, x raya fijo. Yo me moví para este lado, o sea, siempre es x raya, en este caso más z de 1 menos alfa sobre 2 dividido sigma raíz de n, y en este caso x raya menos la misma expresión. O sea, yo puedo construir mi intervalo siempre igual. Me van a dar mi x raya y después, si yo quiero el superior, acá tengo el límite inferior y acá tengo el límite superior, tendría que hacer x raya. En el caso del superior le tendría que sumar toda esta expresión, y en el caso del inferior le tengo que restar toda esta expresión. Noten que esto de acá es un número positivo. Si yo acá, en algunos cursos también se hace esto. Si yo acá pusiese por alguna razón, o sea, z de alfa sobre 2, que a veces lo hacen por comodidad, bueno, esto de acá es un número negativo, por lo tanto, x raya más un número negativo me va a dar mi límite inferior, y x raya menos este número que es negativo, de hecho es, bueno, depende del nivel de confianza, me va a dar mi límite superior, básicamente. Así que lo pueden pensar de ambas maneras. Bueno, ahora supongamos que nosotros buscamos
para que veamos un poco la utilidad de encontrar el tamaño de la muestra. Si nosotros con un intervalo de confianza fijo, un 1 menos alfa fijo, ponele que si el intervalo de confianza es 90%, yo acá voy a tener z de 0,95, ¿no? Para hacerlo real, bueno, z de 0,95 dijimos que es 1,645. Entonces yo quisiese hice un intervalo de 1 menos alfa alrededor de la media de tanta confianza. Y me preguntan qué tamaño de muestra necesito. Básicamente, bueno, alrededor de la media sería esta distancia y esta distancia. Básicamente, o sea, alrededor de la media tendría que calcular esta distancia, ya que esta distancia alrededor sería esto y esto. Por lo cual tendría que dividir la longitud dividido 2. Y acá se me cancelaría. Algunos le llama esta longitud dividido 2 error. Bueno, si yo quiero para un intervalo fijo tener una cierta distancia, ponerle que yo quiero una distancia, yo qué sé, quiero una distancia de 3. Entonces, o hagámoslo genéricamente, llamémoslo epsilon, a algunos le llaman delta, son letras griegas que denotan distancia. Acá voy a poner e, o voy a poner delta para que denote distancia. Si yo tengo una delta específica, mira, ¿qué pasa si yo multiplico por raíz de n todas las ecuaciones? Bueno, acá se me cancela y acá me aparece, se me cancelaría acá, básicamente. Entonces me queda raíz de n es igual a z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma dividido mi delta. Y si yo ahora quiero despejar n, básicamente tendría que elevar al cuadrado ambas expresiones. Raíz de, bueno, esto es, perdón, puse raíz de n, debería ser delta, todo esto elevado al cuadrado. Y acá yo puedo calcular el tamaño de muestra necesario para, para tener una distancia, que yo ya fijé, esto lo fijo, la distancia que busco, a un nivel de confianza dado. Bueno, y ya con esto creo que le sacamos bastante jugo a todo lo que es intervalo de confianza para la media poblacional cuando por alguna razón yo conozco el desvío.